Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan hoy. Hoy voy a continuar la serie del libro de Romanos que hemos estado compartiendo durante todo este tiempo. Nos toca ver el capítulo 15, los versos 14 al 33, que es el penúltimo capítulo de este hermoso libro de la Biblia. Pero antes les voy a pedir que me acompañen en una oración un momento. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé entendimiento y voluntad para entenderla y ponerla en práctica. Señor, aquí estamos. Padre, necesitamos tu ayuda hoy. Yo para transmitir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, realmente llene mis labios, Señor. Y te oro por mis hermanos también, por los que están escuchando, Señor, para que tu palabra, Señor, halle cabida en sus corazones y dé fruto, Señor. Señor, bendice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, a manera de ilustración, esta mañana quiero compartir con ustedes sobre una vida que a mí me ha impactado muchísimo. Es de un hombre que se llamó Jorge Müller. Un hombre que descubrió cuál era su misión en la vida, que es un ejemplo para nosotros hoy y también porque tiene mucho que ver con lo que vamos a enseñar. Jorge Müller nació en Alemania en 1805 y vivió hasta 1898, casi un siglo. Y en su juventud tuvo una vida alejada de Dios, llegando aún hasta la cárcel por su forma de vivir. Pero un día, cenando en la casa de un amigo que era cristiano, el papá de este muchacho lo invitó a participar de un devocional que cambió su vida y se entregó a Cristo con mayor fervor de la cual su vida anterior estaba entregada al pecado. Su misión fue rescatar niños en las calles de Londres. Müller no solo los rescató y les dio un lugar donde vivir, sino que les dio una educación y el evangelio. Y fundó varios orfanatos que albergan miles de niños. Müller fue un gran ejemplo en su vida de oración, ya que se propuso con su esposa no pedir dinero a nadie, sino solo a Dios. Y a sus niños nunca pasaron hambre. Cuando preparaba esta prédica y pensaba en Müller, me llegó un devocional que cito a continuación. Este devocional se llamaba Solo confía en Dios. Esta partecita dice así: 300 niños estaban sentados para el desayuno y se oró dando gracias por los alimentos, pero no había comida. Situaciones así eran habituales para el director del orfanato y misionero Jorge Müller. Esta era una oportunidad de ver cómo proveía Dios. Minutos después de orar, apareció en la puerta el panadero, que no había podido dormir la noche anterior. Al sentir que el orfanato podría usar el pan, horneó 3 tandas. Poco después llegó el lechero. Su carreta se había averiado frente al orfanato. Para que la leche no se echara a perder, la ofreció a Müller. Como ha podido apreciar Jorge Müller, era una vida inicialmente perdida y sin propósito, hasta que Dios lo encontró y puso en su vida obras para que lo glorificaran a Él, ¿no? Bueno, el título de esta enseñanza es referente a esta porción bíblica, es: nuestra misión en esta vida es conocer a Dios
y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a otros. El objetivo, al ver esta porción de la Biblia, es que cada uno de nosotros nos preguntemos cuál es la misión a la que hemos sido llamados. Y para ello vamos a ver 3 puntos en los cuales se divide esta prédica. El punto 1 es de Romanos 15, del 14 al 21. La misión del apóstol Pablo, de la iglesia de su tiempo y de la nuestra, es anunciar el evangelio a todas las naciones. Punto 2, Romanos 15, del 22 al 29. Tanto la iglesia de ese tiempo como nosotros ahora somos parte de esa misión. Romanos 15, del 30 al 33. Pablo y nosotros hoy necesitamos la ayuda en oración de la iglesia para cumplir la misión que nos ha encomendado el Señor. Bueno, vayamos al primer punto. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden abrir sus Biblias en Romanos 15, verso 14, por favor. Vamos a leer del 14 al 21. Y este es ese punto 1 de la misión del apóstol Pablo, de la iglesia en su tiempo y la nuestra, es anunciar el evangelio a todas las naciones. Leamos inicialmente versos del 14 al 16. Así dice el apóstol, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para hacerlos recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Señor, o por el Espíritu Santo. En los capítulos anteriores, del 12 al 15, el apóstol había estado animando y exhortando y corrigiendo a la iglesia como un padre que encamina a sus hijos en la vida, a los débiles y a los fuertes por igual. En el verso 14, Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia en Roma que ya no son niños en Cristo, sino más bien personas maduras, que en las cuales se ve bondad y conocimiento, aspectos que les dan facultad para amonestarse mutuamente. Sin embargo, en los versos 15 y 16, los exhorta casi disculpándose, porque aunque él no había fundado esa iglesia en Roma, él se sentía responsable de todo el ministerio a los gentiles y que ellos pudieran ser realmente vidas consagradas y agradables a Dios. En las palabras que él usa en este pasaje, está comparando el servicio, ¿no? Su servicio, como el de un sacerdote del tabernáculo o del templo, que tiene 3 implicaciones. El sacerdote o ministro del Señor, o sea, en este caso Pablo, debe presentar delante de Dios, debe presentarse a sí mismo delante de Dios con toda pureza, como estaba descrito en el Antiguo Testamento. La ofrenda, en este caso los gentiles, debía ser presentada como un cordero sin defecto, ¿no? Eso es lo que él quería para esa iglesia, ¿no? Como que fueran como un cordero sin defecto. Y todo eso hacía que la ofrenda sea agradable a Dios. Bueno, a nosotros hoy día nos toca agradecer
a Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, que ha hecho posible que nuestras vidas sean aceptas a Dios. Pero también nos impulsa o nos da un temor reverente y una responsabilidad para servirle. Tanto a nosotros, los que estamos al frente de una congregación, como para cada uno de los creyentes, para servirle con prontitud, con amor, con gracia de Dios. En los versos 17 al 21 vamos a poder ver claramente la misión y pasión de Pablo, del apóstol Pablo, por anunciar el evangelio a toda la nación. Leamos a Romanos 15, desde el verso 17. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con palabras y con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí el apóstol no está vanagloriándose, más bien está tomando muy en serio su rol en la misión que le ha asignado el Señor Jesucristo, de llevar el Evangelio a los gentiles, para que ellos puedan ser obedientes al Señor. Y reconoce que el Señor, no solo lo ha enviado, sino que le ha dado palabras y también obras y potencia de señales acompañadas de poder del Espíritu de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles se registran 3 viajes misioneros de Pablo que parten ya sea desde Antioquía o Jerusalén, que están en el extremo oriente, rodeando la costa del mar Mediterráneo, pasando e ingresando a Asia y llegando a Ilírico, que está al norte de Macedonia, retornando por Grecia y circundando la costa, y llegando nuevamente ya sea a Jerusalén o a Antioquía. En cada uno de estos viajes, Pablo sufrió diferentes cosas, como trabajo abundante, fatiga y muchos desvelos, azotes sin número. 3 veces con varas. Dice 5 veces recibió 40 menos 1, o sea, 39 chicotazos de los judíos. En cárceles por años, en peligros de muerte y en otros peligros, ¿no?, de ladrones, de caminos, en el desierto. 3 veces en naufragios, frío, en hambre, en sed, en persecuciones, y sobre todo la preocupación que embargaba a Pablo por las iglesias, como está escrito en 2 Corintios 11, 23. Pero su vida fue guardada por el Señor. Su misión y pasión era llevar el Evangelio, y estaba dispuesto a pagar el precio de estar en primera línea en el combate. Él quería ser un ejemplo para la iglesia en Roma y alentar a generaciones futuras a hacer lo mismo. Querido hermano, si tú también estás consciente de la misión que el Señor nos ha encomendado en Mateo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bueno, es que tomemos juntos la posta y corramos esta carrera juntos. Amén. Continuamos leyendo el verso 21. Si no,
como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo probablemente tenía memorizado el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de Moisés, los libros históricos, los libros de los profetas como Isaías, Daniel, etc. Y los libros de sabiduría, ¿no? Salmos, Proverbios. Y él hace una conexión rápidamente con Isaías 52:15. Y ahí nos abre una ventana de lo que él estaba viendo, ¿no? Vamos a leer. Vamos a ir un momentito a Isaías 52:15. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo aquí directamente nos está haciendo referencia al propósito de Dios con el Mesías, que es Cristo. No voy a profundizar, pero les voy a dar elementos para que ustedes se den ese mismo festín que yo me daba cuando estaba preparando esta prédica, ¿no? Y que revisen esa porción de Isaías. Esta porción de Isaías 52:15 es parte de lo que se llama en Isaías un cuarto cántico. ¿Ya? O sea, Isaías registra 4 cánticos al siervo. No eran cánticos del siervo. Y anótense esta partecita y ténganla en mente y revísenla. El primer cántico es el 42 del 1 al 4. El segundo del 49, del 1 al 6. El tercero en el Isaías 50, del 4 al 11. Y el cuarto es del 52:13 hasta el 53:12. Sí, o sea, prácticamente capítulo y medio, ¿no? En el Antiguo Testamento, siervo es alguien a quien Dios elige para hacer un trabajo importante, como está escrito en Isaías 42:21. Es siervo no por ser esclavo, sino por su relación con Dios. Dios llama siervos a Moisés, a Josué, a David, a los apóstoles y a veces al pueblo de Israel como un todo. Pero en Isaías 42, que es el primero de los cánticos del siervo, dice así. Isaías 42:1, leo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Fíjense, le llama a su siervo. O sea, ¿reconocen de quién está hablando? Continúa. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Comprenden? Esto nos conecta también con Isaías 11:2 y Isaías 11:10, que se citó la semana pasada en la prédica que David hacía de la primera porción, ¿no? De Romanos 15, que hace referencia exacta al Mesías prometido, ¿no? Y su misión de alcanzar a los gentiles también, no solamente judíos, sino a todas las gentes. Léanlo, lean con calmita esas porciones. ¿Ya? En Mateo 3, del 16 al 17, podemos ver esto también. Cuando Jesús se está bautizando, se pudo ver al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús y al Padre
pronunciando esas mismas palabras, ¿no? O sea, leamos Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tómate un tiempito para leer también, no solo el 52 de Isaías, lo que hemos citado, sino todo el 53, donde termina este cuarto cántico de Isaías. Y vas a ver que todo ese 53 se cumple casi literalmente con Cristo, el momento que Él estaba muriendo, ¿sí? Bueno, con todo esto realmente podemos entender cuál era el motor o la gasolina que impulsaba a Pablo para predicar el Evangelio. Era su entendimiento del eterno propósito de Dios, de restaurar su comunión con los hombres, judíos y gentiles, a través de Jesucristo, ya expresado en este libro de Isaías, 750 años, ¿no? Y que lo vemos desde Génesis 3:15, ¿no? El momento que realmente Adán y Eva pecan, ya, y el Señor, bueno, hace una sentencia sobre ellos. En ese instante está ya pronunciando su deseo de restaurarlos. Pablo entendía esto, ya, él comprendía ese propósito eterno y ese era su motor. Entendamos nosotros también cuál es el propósito de Dios y alineemos nuestras vidas con este propósito. Que sea la misión de Cristo y la misión de Pablo, nuestra misión también como iglesia hoy día. Si hay alguna persona hoy que está escuchando esta enseñanza y no ha reconocido realmente a Cristo como su Señor y Salvador personal, lo invitamos a que abra sus ojos y oídos y mire lo que el Señor está hablando, ¿no? Fíjense lo que Dios nos está hablando en este tiempo de pandemia y en esas situaciones colaterales. Dios realmente está llamando a los hombres al arrepentimiento. Y a ti personalmente, a que te arrepientas genuinamente de una vida de pecado y te vuelvas a Dios, pidiéndole perdón y creyendo en Jesús, que Jesús vino a este mundo a morir en tu lugar para que puedas reconciliarte con Dios y así tu vida tenga un propósito. Amén. Bueno, hasta aquí hemos visto el primer punto. Ahora vamos a mirar el segundo punto, que está en Romanos 15, del 22 al 29. Vamos a ver que tanto la iglesia de ese tiempo como nosotros ahora somos parte de esa misión. Leamos del 22 al 24 inicialmente. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. En los versos 22 al 24, está reforzando lo que ha dicho antes, de que anteriormente no pudo ir a Roma porque había muchas regiones donde no se había predicado el Evangelio. Sin embargo, al momento de escribirles esta carta,
ya había cumplido con ese propósito, ya había alcanzado esas regiones y ahora se proyectaba más allá aún. Pero no quería ir solo él, sino quería contar con la ayuda de ellos para alcanzar España, que era el extremo occidental, donde no se había predicado aún el Evangelio. Fijémonos en las motivaciones del corazón de Pablo y aprendamos de él. Él estaba poniendo metas futuras, ¿no?, que miraban lejos, que estaban totalmente relacionadas con el propósito de Dios, de reconciliar a todos los hombres con Dios. No estaba pensando en un viaje de turismos, en ganar dinero, en alcanzar fama. Busquemos nosotros también como iglesia que nuestros corazones busquen agradar a Dios, que le conozcamos más y más cada día y que sepamos cuál es su voluntad para que así como Jesús hallemos complacencia del Padre. Continuamos leyendo ahora Romanos 15 del 25 al 29. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bueno, fíjense en toda esta porción y la vamos a tratar de a poco. En los versos 25 al 27, a primera vista, parecería que estuviera cambiando de tema, ¿no? Que este asunto de la ofrenda para los pobres, fuera otro tema. Pero no era así. En Hechos 15 se nos habla del primer concilio entre las iglesias que se dio en Jerusalén con los apóstoles y los ancianos junto con Bernabé y Pablo. En este concilio se resolvió, ya que esta pugna entre las iglesias de los gentiles y los judíos, ya que donde los judíos estaban queriendo obligar a los gentiles a seguir la ley. Lograron un acuerdo allá. Ese acuerdo se puso por escrito y de tal forma que incluso la iglesia en Jerusalén envió a 2 hermanos profetas, a Judas y Silas, para que animen a los gentiles y les hagan conocer las decisiones oficiales de primera mano. Sí, ahí había quedado realmente sellada la relación entre gentiles y judíos y bien definido que los gentiles no tenían por qué aplicar la ley en sus vidas. Bueno, ¿se dan cuenta de eso tan importante? Y Pablo fue muy cuidadoso. Pero algo sí les pidieron en ese momento, a Pablo en particular, que se acordara de los pobres. ¿Sí? Y Pablo fue muy cuidadoso en enseñar eso a las iglesias de los gentiles. Y hubo una generosa respuesta de todas las iglesias en Grecia para enviar una ofrenda para los pobres en Jerusalén.
Pablo, al usar la palabra ministrar, se está refiriendo a servir a otros. Y aquí está enseñando a la iglesia que más importante es el servicio en lo espiritual, pero también es importante servir en relación a las necesidades materiales de las personas. En 1 Corintios 1:9, Pablo enseña con más detalle y balance en este aspecto, viendo aún las necesidades de la iglesia para los que después desean profundizar en ese aspecto. Pero nosotros vamos ahora al verso 28 y 29. Aquí en estos versos continuará expresando su plan de ir a Roma, a pasar un tiempo compartiendo las riquezas de Cristo. Sí, él sabía que Cristo a través de él podía dar cosas con ellos y luego pasar con ellos a España. A estas alturas el apóstol no sabía que iba a llegar a Roma ya, pero la forma en que no conocía la forma en que él iba a llegar a Roma. En Hechos de los Apóstoles se nos cuenta de que cuando llega él a Jerusalén, una muchedumbre quería matarlo. ¿Ya? Y ya que Pablo tenía una ciudadanía romana por su familia, él apeló a César. Y eso salvó su vida, ¿no? Bueno, Dios le concedió después un arresto domiciliario por 2 años, en que libremente, en Roma, en que libremente pudo predicar el Evangelio y escribir cartas como las de Timoteo, Tito, que son un tesoro para nosotros. Y hoy, y también una vez que él fue liberado, ya después de 2 años de estar ahí en arresto domiciliario, posiblemente alcanzó su sueño de ir a España con los hermanos. No sabemos, ni la historia registra muchos datos, pero sí hay sospechas de que lo logró, ¿no? Bueno, vamos a Romanos 15, del 30 al 33. Pablo y nosotros hoy necesitamos la ayuda en oración de la iglesia para cumplir la misión que nos ha encomendado el Señor. Leo el verso 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo está consciente de su fragilidad humana y de las personas que le aguardan, ya y con las que se iba a enfrentar en Jerusalén. Pide a la iglesia en Roma que oren juntamente con él, estando consciente del poder de la oración de la iglesia y del amor, y el amor que nos tiene el Espíritu Santo, que le apoyen orando, básicamente por 3 motivos. El primer motivo, verso 31, para ser librado de los rebeldes de Judea. Los rebeldes judíos eran esos judíos incrédulos que eran enemigos de Pablo, que le tenían a Pablo por traidor, ¿ya? Que eran personas que habían oído el Evangelio y rehusaban creer en el Hijo, ¿ya? Como dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, esta primera oración de Pablo fue finalmente concedida, ya que los judíos que se habían propuesto matar a Pablo bajo juramento, se juramentaron, ya que no iban a comer hasta matar a Pablo. Pero Pablo, apelando a su nacionalidad romana, apeló al César y prácticamente el ejército lo salvó y lo resguardó y después lo deportó. Y así fue librado de la mano de los judíos. En el verso 31b vemos la segunda oración de Pablo. Porque esa ofrenda se acepta por la iglesia. Pablo anhelaba que su servicio de amor de parte de las iglesias sea bien aceptado por la iglesia en Jerusalén. Él temía que no sea aceptado ni el emisario ni la ofrenda. ¿Ya? Pero la palabra nos dice que se logró. Ya cuando Pablo estaba tuvo que reportar, como Jesús le dijo, ante reyes, ante gobernadores, tuvo que presentarse defensa. Y cuando estaba presentando su defensa ante el gobernador Félix, él dice que en Hechos 24:17, ya que cuando él había ido a Jerusalén a entregar ofrenda, ya, y lo da como un hecho. Bueno, ahí fue que los judíos malinterpretaron su intención y su oficio y alborotaron al pueblo. Bueno, la tercera oración, en verso 32, para que con gozo y por la voluntad de Dios llegue a Roma y sean recreados conjuntamente. Aquí Pablo estaba descansando en Dios y Dios le concede esto, ya que vemos en Hechos 28:15, ya el recibimiento que le hace la iglesia en Roma. Salen como fuera de la ciudad a recibirle en dos lugares diferentes, en el mercado y en otro lugar, en otro lugar también. Y lo acompañan desde las afueras de Roma y de esa manera confortan su corazón. Bueno, y finalmente Pablo los bendice acá, ¿no? Dice, con la paz de Dios, con la paz del Señor. Bueno, queridos hermanos, así como Pablo concluye esta porción haciendo referencia a la importancia de la oración, nosotros también hoy día terminamos esta enseñanza de la misma manera. Queridos, oremos por la nación. Oremos por nuestras autoridades en este tiempo. Oremos para que podamos vivir reposadamente y en paz, ¿no? Y para que el Evangelio pueda ser predicado en cada rincón de Bolivia. Oremos para que Dios bendiga su palabra y su palabra lleve fruto. Oremos también por las personas que hoy día están sufriendo, amigos, conocidos, ¿no? Vecinos que están sufriendo el COVID o que realmente han, por la pérdida de seres queridos o por sus necesidades económicas en medio de esta pandemia.
Que el Señor realmente obre y solamente oramos un minutito. Padre, tú has escuchado todo lo que hemos mencionado, todos estos propósitos y estas intenciones. Padre, por favor, sé propicio con nuestra nación, con tu iglesia, y glorifícate con tu palabra. Y lleva tu palabra, Señor, a cada rincón de Bolivia, Señor. Señor, bendice Santa Cruz. Bendice esta gran ciudad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos, que el Señor realmente bendiga sus vidas. Que el Señor les dé paz y les dé su gracia. Que el Señor les ayude. Amén.